Ya está iniciando. Ya, ahora sí. Listo, perfecto. Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien en la tarde de hoy. Bueno, yo quería iniciar el tema de hoy precisamente con lo que nos comenta el señor Raúl respecto al reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades. Recuerden que ya nosotros habíamos tenido una capacitación del tema en donde indicábamos que el reporte de un accidente se debe hacer de manera inmediata a nuestro jefe inmediato o supervisor. Entonces, que es muy importante que tengamos en cuenta que se debe hacer de manera inmediata. ¿Listo? Porque pues la empresa no tenía conocimiento de que había ocurrido la situación y puede que de pronto esa situación se agravara, ¿sí? De pronto la persona no fue, puede que no hubiese ido el día que era, puede que sí, al médico, pero es algo que debemos tener presente. Los reportes del accidente de trabajo no los hace directamente la EPS o no los hace directamente la ARL, los debe hacer el trabajador en el momento que ocurre. Entonces, para que tengamos como presente eso, es como un recorderis de una capacitación que ya habíamos tenido, en donde hablamos del tema, en donde dijimos que eso debe ser reportado de manera inmediata. ¿Listo? Para evitar que más adelante se presenten o se agrave pues la situación, ¿sí? Entonces, para que por favor lo recordemos, siempre lo tengamos muy presente cada vez que se presente un evento de accidente, por favor reportarlo de una vez a su supervisor. ¿Listo? Entonces, bueno, quería iniciar como con esto, porque sí es bastante importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, como podemos ver en pantalla, la capacitación el día de hoy se trata sobre la prevención del riesgo biomecánico. Acá nosotros lo estamos tratando por la parte de ergonomía porque es como lo que debemos tener presente, ¿sí? Pero es el factor de riesgo biomecánico que recordemos que ya lo habíamos visto también en una capacitación anterior, pues muy por encimita, pero ya más o menos tenemos conocimiento de lo que puede tratar, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que esto nosotros lo tuvimos presente en una capacitación que se llama Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, en donde hablamos de todos los peligros que pues tenemos en nuestro lugar de trabajo y también en la inducción, ¿verdad? Porque en la inducción también lo pudimos identificar. Quisiera que de pronto, bueno, vamos a hacer participativa la capacitación el día de hoy. ¿Alguien de pronto entiende algo por riesgo biomecánico? ¿O recuerdan de qué hablamos en ese momento de lo que se trata el riesgo biomecánico? ¿Es el asociado a las posturas del cuerpo, a una mala fuerza, a algún mal movimiento que realicemos? Exactamente. Entonces tiene que ver con las posturas que nosotros ejercemos en nuestros lugares de trabajo, ¿cierto? Posturas, de pronto malas fuerzas, movimientos repetitivos, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver todos esos factores que contemplan el factor de peligro biomecánico. Entonces, ¿de qué se trata la ergonomía? Para que tengamos un poquito claro, pues, de qué se trata esta parte, ¿no? Entonces dice, ¿qué entendemos por ergonomía? Dice que la ergonomía es la ciencia que estudia cómo educar la relación del ser humano con su área de trabajo, equipos o herramientas que utilizan durante la jornada laboral de acuerdo con una actividad específica y aplicando también pues conocimientos anatómicos, fisiológicos y psicológicos, porque pues todo esto también nos puede llevar a tener estrés. Y ya también habíamos hablado un poquitico sobre este factor de peligro, entonces por eso también influye este factor psicológico dentro de el peligro biomecánico, ¿sí? Y pues la idea de la ergonomía es, digamos, estudiar el puesto de trabajo de la persona para verificar que esté realizando sus labores de manera cómoda y segura, ¿sí? Esa es la idea. Que si es del personal, por parte de personal administrativo, entonces que su escritorio esté a una altura adecuada, que su computador esté, pues la pantalla de su computador esté también a una altura adecuada, la silla, ¿sí? Para que mantenga como esa postura ergonómica.
Y ya, pues con la parte operativa es como la higiene postural que se mantiene mientras se realizan las labores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene la ergonomía? Pero antes de pasar a esto, yo quisiera que los trabajadores participen porque pues claramente pues, son las labores que ustedes realizan y me cuenten qué labores realizan ustedes ya teniendo también un poquito claro el concepto que tengan que ver con este factor de peligro biomecánico. ¿Qué labores realizan ustedes que les pueden de pronto afectar? Hola, buenas tardes. En mi caso, pues como yo soy jardinero, hago trabajos de Sí. jardinería, pues en el lugar donde yo trabajo, pues me toca hacer limpieza de rejillas. Al Ujú. momento de, pues, de pronto levantar la rejilla y eso, la postura es necesaria ser adecuada. Pues en este caso sería Ok, eso. ok, perfecto, listo. ¿Quién más de pronto quiere aportar? Muy buenas tardes. Bueno, mi área anterior era como de parqueadero y eso, entonces yo digo que también la postura en la posición de la escoba, a veces puede ser palo más largo o puede ser más pequeño, también la postura hace que la columna mía quede como más doblada. Entonces también sí como que sí he tratado de buscar un palo más grande porque la estatura mía no da tampoco Ujú. y Eso influye también, también, sí, claro. Y de exactamente. la subida a las escaleras también. Ajá, exactamente. Eso influye mucho también. Bueno, ya ahorita les pido participación otra vez para adentrarnos un poquito más en esos factores de peligro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ergonomía? Dice que adaptar el puesto de trabajo a las características de la persona. Respecto a lo que nos acaba de mencionar la compañera, aplica mucho para esta parte. ¿Por qué? Porque también dice que se debe adaptar, ¿sí? Es decir, si la compañera de pronto es muy alta y su palo de escoba es más pequeño, pues claramente va a tener que ejercer una postura inadecuada en el momento de realizar la labor, ¿cierto? Por ende, ya de utilizar uno que sea más largo para que pueda tener una higiene postural adecuada en el momento de realizar su actividad de barrido, ¿sí? Entonces, bueno, por ese lado va la parte de adaptar el puesto de trabajo a las características de la persona, de acuerdo con su altura, puede ser también de acuerdo con su peso, dependiendo de las actividades que la persona realice, ¿sí? El segundo objetivo es fomentar la motivación y la satisfacción en los puestos de trabajo, porque pues claramente el hecho de que nosotros estemos cómodos trabajando de una manera segura va a generar motivación, ¿sí? Para poder desarrollar nuestras labores de manera adecuada, porque pues claramente si nosotros continuamos con el ejemplo de la compañera que de pronto tiene un palo de escoba muy corto, para realizar su labor y entonces ella empieza a padecer dolores de espalda. Eso la puede llevar también a tener, digamos, de alguna manera estrés, eh, porque pues claramente su posición no es cómoda en el momento de realizar esa actividad. Dice también que facilitar la ejecución del puesto de trabajo de manera cómoda y más segura, que pues se relaciona mucho con el segundo ítem que les acabo de mencionar. Mejorar el entorno laboral propiciando ambientes laborales sanos, ¿sí? Que siempre es digamos que como lo principal, que el ambiente sea sano en todos los aspectos. Y que es el que siempre debemos tener en cuenta, tanto, o sea, para accidentes, para enfermedades, para todo. Evitar y reducir las lesiones osteomusculares y enfermedades de tipo laboral, ¿listo? Y que en este básicamente pues se resume de lo que estamos hablando el día de hoy, que pues es la prevención de este factor de peligro biomecánico. Entonces, ¿cómo influye este factor en nuestros puestos de trabajo, en un puesto de trabajo saludable? Entonces, en el mobiliario, ¿sí? En el mobiliario o en las herramientas de trabajo que nosotros utilizamos para poder realizar nuestras labores, ¿sí? Entonces, el hecho de que
el escritorio esté a una altura adecuada, en el caso de la parte administrativa, de que la silla también, de que los pies del trabajador queden en el piso, ¿cierto? Porque todo eso influye. Y respecto a las herramientas que utiliza, pues como por ejemplo en el caso que nos mencionaba la compañera, de la altura o del largo de palo que utiliza para la escoba, ¿cierto? El ambiente, entonces las condiciones ambientales en las que nosotros realizamos nuestra labor. Entonces, condiciones ambientales como por ejemplo el ruido, que de pronto si tenemos aire acondicionado que es muy frío o que no funciona bien, la temperatura, la ventilación, la luz del lugar de trabajo en el que nos encontramos realizando las labores, el diseño de los lugares de trabajo, ¿sí? Ahí dice de oficinas, pero pues de los lugares de trabajo, entre otras, ¿sí? Entonces, el ambiente como tal del lugar de trabajo. Dice también que el diseño del espacio, el diseño de las máquinas o herramientas también puede influir mucho en un puesto de trabajo saludable, que en esta parte del diseño de las máquinas y herramientas volvemos al ejemplo de la compañera, hoy la tomamos como ejemplo, mejor dicho. Los espacios destinados para el descanso, porque pues claramente hay que hacer pausas activas, ¿sí? Que fue algo que también les mencioné en su momento, sacar 3 a 5 minuticos para realizar una pausa activa y que recordemos que esas pausas activas no son de pronto sentarnos a tomar tinto o a desayunar o a tomar la once, no, eso no es una pausa activa, ¿listo? Las pausas activas son en las que nosotros realizamos ejercicios de estiramiento, que voy a estirar todo mi cuerpo en puntas de pies, mover las manos, la cabeza, ¿sí? La espalda, estirar un poquito la espalda, las piernas, esos son pausas activas. Y capacitación, las capacitaciones que se realicen también influyen mucho, capacitaciones en prevención de los riesgos laborales, que es lo que siempre pues estamos realizando. ¿Listo? Estos son los factores que influyen en un puesto de trabajo saludable, ¿sí? Bueno, vamos ahora para los factores de riesgo. Entonces, acá es donde vamos a participar también un poquito más, bueno, ustedes los trabajadores. Dice que uno de los factores de riesgo son los movimientos repetitivos. ¿Ustedes realizan movimientos repetitivos o creen que realizan movimientos repetitivos en sus labores? Sí, claro, todos los días. Claro, Como en que, cualquier. ¿sí? En que, bueno, entre los dos me van a decir, primero uno y luego el otro. ¿Qué movimientos repetitivos realizan ustedes? Limpieza de vidrios, Sí, ¿qué otra cosa? En el caso mío, el manejo de la guadaña de un lado para otro. Sí, Cuando es como especie de que, digamos, hay tal luz, la columna, la postura uno tiene que hacer diferente. Entonces siempre ok, uno, ¿sí? ok, También, digamos, cuando uno empaca sacos y quedan pesados, siempre pues, uno al agacharse, entonces está ahí ok, bueno. todos los días, en cualquier momento hace Buenas usted un tardes. movimiento repetitivo. Ok, ya ahorita vamos a hablar de Buenas lo del tema de tardes. los sacos. Buenas tardes, señora, cuéntame. Eh, en los movimientos repetitivos que hago yo todos los días a diario sería así como, por ejemplo, el barrido, que uno está en constante movimiento, el trapeado. Puede ser cuando uno va a cambiar el agua, que tiene que bajar el carro, subir el carro. Sí, ahí nombraste unos que sí aplican. Bueno, entonces, ustedes Muy como buenas realizan labores de aseo, señora, cuéntame, buenas tardes. Mi movimiento repetitivo es cuando hace una limpieza limpiando lo de las barandas, limpiando lo de las escaleras, o cuando hace uno mucho movimiento en el trapeo. Está uno Ok, trapeando y bajando en ese movimiento es mucho repetitivo. exactamente. ¿Alguien más tiene una actividad por mencionar en la que realice movimientos repetitivos o que crea que realiza movimientos repetitivos? Buenas tardes. Abrir y cerrar el portón manualmente por donde ingresan los vehículos y las personas. Repetitivo.
Ok, listo. ¿Alguien más? Listo, listo. Perfecto. Entonces, los ejemplos de movimientos repetitivos que colocaron, algunos están muy bien, ¿sí? Ahorita pues yo les cuento un ejemplo de caso real. Movimientos repetitivos, bueno, ustedes que están en el área del aseo, ¿cierto? Bueno, las personitas que están en el área del aseo, sabemos que realizamos muchos movimientos repetitivos en el momento que barremos, en el momento que trapeamos, que limpiamos polvo, que limpiamos vidrio, ¿cierto? Más que todo. Y eso con el tiempo nos puede llevar a padecer enfermedades de origen laboral, pero nosotros podemos mitigar la posibilidad de que esa enfermedad aparezca realizando pausas activas. Les cuento un ejemplo real. El 4 de septiembre. Listo. Bueno, Yo lo digo, qué yo lo pena, digo ya a David. no encendió. Mi compañero, por favor, apaga el micrófono porque no van a oír bien a la niña Diana. Se oye mucho ruido interno. Sí, no se puede escuchar, o sea, ustedes no me escucharían bien. Listo. Bueno, entonces les cuento. Un caso real de enfermedad laboral, ¿cierto? ¿Qué sucede en mi familia? Resulta que la persona trabaja en servicios generales, ¿sí? Y lleva aproximadamente unos 14 años trabajando con esa empresa. Si no es que un poquito más. Resulta que ella, pues, en sus oficios hace lo que ustedes me mencionaron: barrer, trapear, limpiar vidrios. Aparte de todo, en su área de trabajo también tiene cafetería, entonces tiene que preparar tinto en una greca que es alta y echarle agua a la greca, hace este movimiento también, ¿cierto? Y el año pasado empezó a padecer de síndrome del manguito rotador, ¿cierto? Se lo empezaron a calificar. Son enfermedades que se pueden presentar, pero que nosotros como trabajadores podemos evitar si hacemos pausas activas, que creo que yo se los había mencionado en la capacitación de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades. En la parte de la prevención de las enfermedades, la importancia de realizar pausas activas durante la jornada, ¿cierto? Pero ya vamos a hablar de eso. Luego tenemos como otro factor las posturas forzadas. ¿Ustedes creen que hay actividades en las que de pronto realizan posturas forzadas? Yo baño el pollo. Digamos, en el momento pues, de pronto cargar bultos, algo en cuestiones laborales de jardinería, algo así por el estilo. De pronto cargar los bultos al alzarlos, eso pues son posturas forzadas. Bueno, ese sería más bien uno de los siguientes ítems. Bueno, dentro también de estos factores de riesgo están los empujes y arrastres, que muchas veces de pronto solemos hacerlo con la manipulación de cargas, ¿cierto? Que de pronto empujamos una carga o la arrastramos y que haciendo estas acciones podemos lastimarnos la espalda, sobre todo porque sería la que sufre en ese momento. La manipulación manual de cargas. Entonces ahí sí entra el ejemplo que nos daba el compañero al principio de cargar los bultos y lo que nos estás mencionando tú en este momento. Entonces, eso sí es una manipulación manual de cargas, ¿sí? Porque ustedes deben hacer el levantamiento de la misma y pues moverla hacia algún lugar, ¿sí? Para esto existe una técnica adecuada. No sé si ustedes ya la han visto. ¿Ya conocen cuál es la técnica adecuada para el levantamiento de cargas? Pues depende, ¿no? Depende de de qué es lo que vaya uno a cargar. O sea, si son bultos o si son herramientas o algo así. Exactamente, también depende, ¿cierto? Pero existe pues también una técnica del levantamiento de cargas y también que eso depende de lo que puede levantar cada persona. Ya ahorita vamos a ver eso. Listo. Entonces, la manipulación de cargas hace también parte de estos factores de riesgo. Y por último, para la parte administrativa, encontramos pantallas de visualización, ¿cierto? Es decir, los computadores.
por lo que les mencionaba ahorita al principio de que la altura a la que deben estar y demás. Bueno, ¿cuáles son las lesiones que se pueden llegar a generar de este factor de peligro? Entonces, los trastornos musculoesqueléticos, que claramente son los principales, que son los del caso del ejemplo que les mencionaba ahorita, en donde encontramos lesiones de tipo inflamatorio o degenerativo de los músculos, de los tendones, nervios, articulaciones, ligamentos, entre otros, ¿cierto? Y que principalmente, señor, qué pena, ¿alguien va a decir algo? No, gracias. Ah, listo. Bueno, que principalmente se pueden presentar en partes como el cuello, la espalda, los hombros, los codos, la muñeca, las manos, los dedos y las piernas. Y que las enfermedades laborales por este factor de peligro principalmente se presentan en los hombros, en los codos o en las muñecas, ¿cierto? Que existe el síndrome del manguito rotador, que fue el que les comenté ahorita. Existe una también que se presenta en el codo, pero no recuerdo cómo se llama. Y está el túnel del carpo, ¿cierto? Que es la que se puede presentar en las manos, ¿listo? Entonces, esas son las que principalmente se presentan, ya que en el cuello, en la espalda, en los hombros es más por el tema de cuando se empieza a generar estrés, que se le empiezan a uno a hacer de pronto las bolitas, y que se le recogen los tendones y demás, entonces a eso también hace referencia esta parte. Bueno, vamos acá con la parte de qué podemos hacer para prevenir. Dice que rotación de puestos de trabajo y cambios de las tareas de los trabajadores, pero esto es siempre y cuando la tarea se preste para poder hacer este tipo de rotaciones, ¿sí? Porque no muchas veces se pueden realizar este cambio de actividades. El tema de realizar pausas activas durante la jornada laboral, que es lo que les he venido mencionando, que es súper importante para poder evitar lesiones y también pues para evitar enfermedades laborales más adelante. Aquí se realizar pausas activas durante la jornada laboral que permitan recuperar tensiones y descansar. Entonces, el médico ocupacional normalmente cuando uno se realiza ya sea un examen de ingreso o un examen periódico, normalmente, porque muchas veces no en todos lo ponen, dice realizar pausas activas durante cada 2 horas durante la jornada laboral. Ese cada 2 horas durante la jornada laboral, dependiendo de la jornada que manejen, sería una en la mañana y una en la tarde, ¿cierto? Pero también depende de las condiciones que de pronto tenga la persona, puede realizar pausas activas cada hora, pausas activas de 3 minuticos, de 5 minuticos, pues tampoco como tomarlo de recocha, ¿no? Porque ya, como les dije, las pausas activas son hacer ejercicios para descansar el cuerpo, como nos lo menciona ahí. ¿Qué pasa con el tema de las pausas activas? Resulta que una ARL, una asesora de una ARL nos comentaba que ellos hicieron un estudio en una empresa que trabaja con el tema de confección, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? Ellos trabajan por tareas, les pagan por tareas, lo que quiere decir que tienen que ser mucho más productivos, o sea que tienen como menos chance de descansar, por así decirlo. Pero ellos que identificaron como ARL, que las personas que no realizan pausas activas durante la jornada laboral, al final de la jornada son menos productivas, ¿sí? Y están más cansadas, mientras que las personas que realizan las pausas activas durante la jornada, pues al final no se van a sentir tan cansados y son mucho más activos en la producción, ¿sí? Entonces, por eso también es importante que las realicemos. Aparte de lo que les digo, prevenir que con el tiempo se presenten enfermedades laborales por el factor biomecánico. ¿Listo? ¿Ustedes realizan pausas activas durante la jornada? Acá sí creo que no No, me va a responder. nosotros, qué pena, no, nosotros no hacemos, desde que nosotros llegamos, enseguida cogemos la escoba y ¡fum! Y empiezan a Nos trabajar y vamos, pasan así, ¿cierto? sí, Bueno, sí, eso sí que también. es importante que tengamos en cuenta, como les digo, las pausas activas no nos quitan mucho tiempo, son solamente ejercicios de estiramiento para que el cuerpo cambie de posición y descanse, ¿sí? Porque, ¿qué hacen por lo menos ustedes cuando llevan mucho tiempo sentados y se levantan? Se estiran, ¿cierto? Se estiran para poder liberar la tensión que tienen de pronto en la espalda o en las piernas de tanto estar sentados. Entonces, por eso es importante que las realicemos, ¿listo?
tengamos en cuenta eso. 3 minuticos, máximo 5 minuticos, no nos va a quitar mucho tiempo y pues sí vamos a prevenir que más adelante padezcamos enfermedades o que en el momento de realizar las actividades tengamos una lesión. ¿Por qué se los digo? Porque de pronto todo el tiempo nosotros estamos haciendo una actividad y ya tenemos cansada la espalda, ¿cierto? Resulta que se nos cayó algo, nos vamos a agachar a recogerlo y normalmente las personas tenemos la costumbre que no nos agachamos de manera ergonómica, sino que nos agachamos doblando como la cintura, por así decirlo. Nos doblamos, nos agachamos y recogemos lo que se nos cayó. Pues resulta que en el momento de levantarnos es posible que tengamos que nos dé una picada en la espalda. Y nosotros vamos para el médico y allá nos dicen lumbago no especificado, ¿cierto? Que eso es normalmente lo que se presenta cuando nos dan esos dolores. Entonces, para que tengamos en cuenta que por eso también son importantes las pausas activas. ¿Listo? También dice que otra de las recomendaciones para prevenir este factor de peligro es tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de trabajo, adaptar el mobiliario o adaptar las herramientas, tomando nuevamente el ejemplo de la compañera que nos mencionaba lo del tema del largo del palo de la escoba o del trapero, porque eso también puede afectarnos bastante, el trapero sobre todo porque lleva más peso por el agua normalmente. Disponer de planes de trabajo adecuados, ahí está mal la ortografía, de planes de trabajo adecuados, ¿sí? Bueno, perdón, no, está bien, es de planos de trabajo adecuados en altura, distancia, alcance de los materiales, sí está bien, perdón. Herramientas u objetos, entonces volviendo nuevamente al ejemplo de la compañera con el palo. Y teniendo en cuenta también las características de cada persona, ¿sí? De cada trabajador. Ahí dice en cuanto a edad y estatura, porque eso lo debemos tener presente. Por eso también es que nos realizan exámenes médicos antes de ingresar a laboral y nos realizan exámenes periódicos para ver cómo seguimos nosotros de salud para continuar con esas labores, ¿cierto? Que no estemos presentando ninguna afección. Otra de los factores de prevención dice manipular cargas correctamente. Entonces, aquí vamos a la parte de las cargas. Debemos utilizar las técnicas adecuadas para poder levantar la carga. Acá en pantalla nosotros podemos ver un pequeño ejemplo, ¿sí? De cómo se hace un levantamiento de cargas. Siempre con la espalda derecha, como en cuclillas y cuando se eleve la carga, entonces dependiendo también del tamaño, la elevamos a la altura a la que se muestra ahí en la imagen. Muchas veces de pronto se puede llevar al pecho, ¿sí? Pero entonces esto también depende de las cargas que levantemos. Debemos utilizar técnicas adecuadas para poder hacer ese levantamiento de cargas y evitar lesiones osteomusculares. ¿Listo? Entonces, esa capacitación de las técnicas de manipulación manual de cargas también la vamos a ver para que tengamos un poquito más de conocimiento en cómo se realizan y la importancia que tiene levantar bien una carga. ¿Listo? Emplear herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo. Disminuir las exigencias físicas del puesto de trabajo. Esto lo que nos quiere decir no es que de pronto hagamos menos, ¿sí? No es que nos quiera decir eso. Lo que nos quiere decir con disminuir las exigencias físicas es que en los casos en los que podamos apoyarnos con herramientas para disminuir, por ejemplo, el peso de levantamiento de una carga, podamos hacerlo, ¿sí? Que utilizar una herramienta que nos ayude con eso. No las fajas, ¿sí? Recordemos que esas fajas que normalmente utilizan los hombres para levantar cargas, eso no se debe utilizar porque nos crea una falsa sensación de seguridad y no permite que el cuerpo genere una fuerza adecuada, ¿sí? Puede levantar de pronto más carga y se puede lastimar la persona, por lo mismo que les menciono, que genera una falsa sensación de seguridad. Dice alternar posturas de pie y sentado. Entonces esto hace referencia a que si estamos mucho tiempo de pie, sentarnos de vez en cuando, si estamos mucho tiempo sentados, levantarnos de vez en cuando, siempre teniendo en cuenta que es importante las pausas activas. Y establecer pautas de trabajo seguro, es decir, organizar bien las actividades que estamos realizando y cómo debemos realizarlas. De hecho, podemos empezar a implementar como unas fichas, ¿sí? O unos protocolos de cómo se realizan ciertas actividades porque a veces no lo tenemos en cuenta y de que deben ser las herramientas adecuadas. Entonces, por ejemplo,
cómo debemos trapear, porque muchas veces suele pasar que en un espacio grande, nosotros, o bueno, las personitas que hacen aseo, y no sé si de pronto acá haya personitas que lo hacen, mandan el traperazo de un lado para el otro a una larga distancia. ¿Qué estamos haciendo ahí? Un movimiento repetitivo y un movimiento brusco, ¿cierto? Y nos podemos lastimar la espalda porque ese movimiento lo estamos haciendo más que todo con la espalda, por lo que les digo que normalmente los traperos pesan, ¿cierto? Entonces, normalmente las personas por rapidez no trapean en un espacio grande por pedacitos en donde el trapeado se pueda hacer cortico, ¿cierto? En donde el trapeado se puede hacer cortico, sino que de pronto lo hacen así, chun, chun, a lo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso también para ustedes que realizan las labores del aseo, por secciones que no sean muy anchas para que eviten lesionarse, ¿listo? De pronto no se ha presentado hasta el momento y ojalá no se presente, pero es algo que debemos tener presente para evitar lesiones. Bueno, teniendo en cuenta lo que vimos, no sé si de pronto alguno tiene un aporte, una recomendación o de pronto quiere decir algo al respecto. De que, por ejemplo, no sé, una reflexión, no, si siempre de pronto realizamos el trapeado de esa manera, entonces hay que implementar que todos, pues, lo hagamos de una forma segura, ¿sí? No sé si de pronto tienen un aporte o una pregunta, porque también pueden surgir preguntas. Bueno, yo como tengo la parte del lobby, yo sí, esa parte siempre es activa, pero yo ¿qué hago? Yo sí la trato de dividirla, por lo que yo trato de donde me canse el brazo y donde llegue el trapero, sí la divido en dos partes, porque sí, la verdad yo sí me trato de cuidar porque yo sí tengo que usar faja. Yo sí uso faja por lo que, problema por lo del trapero, por lo del palo. Entonces yo trato de dividirlo, las dos secciones, y hasta donde me canse el brazo, ahí llego. Eso siempre lo he hecho. Ok, sí, tienen que ser secciones corticas para que no sea muy extenso el movimiento y evitar lesiones en la espalda, exactamente. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si quieren, casi se me olvida decirles, si quieren vayan abriendo de una vez el enlace de evaluación y asistencia mientras se generan preguntas, para que si de pronto ustedes dentro de la evaluación tienen alguna inquietud también, de una vez nos las puedan hacer saber. ¿Listo? Vayan abriendo el enlace de evaluación de una vez. Y no sé si de pronto tienen alguna otra inquietud que resolver respecto al tema. Recuerden que pues acá también se abre un espacio de diálogo por si no sé, por ejemplo, la señora que comenta lo del tema del palo de la escoba que es cortico, entonces se abren espacios de diálogo para poder solicitar las herramientas de pronto correspondientes o ese tipo de cosas. ¿Listo? Sí, claro, chicos, por ejemplo, quienes presentan esta incidencia, ya sea con Daisy o con Jonathan, podemos gestionar el requerimiento con administración para que pues esto ya poder realizar el aporte. Lo importante es el autocuidado y que cada uno eh, pues entre todos nos cuidamos, porque pues al final la lesión pues es para la persona y la idea es que eso no ocurra. Exactamente, así es. Entonces, ya saben, el espacio está abierto para que hable. Sí, sobre. Y me Dianita, confirma buenas también. tardes. Buenas tardes. Dianita, pues yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en las posturas que uno tiene, digamos, yo manejo aquí mucho la guadaña, pero el terreno no es parejo, ¿sí? Aquí es Sí, es bastante un terreno pendiente. irregular. Sí, entonces, Ujú. bueno, yo veo eso como complicado porque hay veces que hay partes que son feas para macanear. Entonces, digamos, las posturas no son
no son adecuadas. Ok, bueno, en esos casos nosotros también debemos tener, digamos, en cuenta que si se puede hacer con otra herramienta que nos genere menos esfuerzo, sería súper bien. O sea, son cosas que debemos, digamos, como analizar si se pueden hacer. Y en ese caso sí, tener muy presente el tema, bueno, principalmente de las pausas activas y de mantener una higiene postural adecuada. Porque muchas veces de pronto también puede ser que por el peso de la herramienta que estamos utilizando o de la máquina, puede ser que nos jorobemos, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, en eso también pues se nos va a cansar mucho más la espalda. Entonces, mantener una higiene postural adecuada respecto a que la guadaña nosotros estemos derechos para utilizarla y que esté a la altura adecuada para poder realizar el movimiento. Y pues las pausas activas, ¿listo? Los descansos como Disculpe, yo tengo un para que se pueda aporte. seguir. Señora. Sí, Dianita. lo que pasa es que yo en estos días tenía un palo de escoba, pero ese palo era súper grueso, súper gordo y cuando yo barría yo sentía que la mano se me iba a abrir. Ok, bueno, esas son cositas que debemos reportar para que, digamos, no es como algo cómodo de utilizar para poder realizar la actividad, entonces sí reportarlo porque pues nos puede de pronto generar incomodidad, ¿sí? Y dolores en el momento de realizar las actividades, entonces sí tener en cuenta eso. ¿Cómo vamos con el diligenciamiento de las asistencias? ¿Bien? Entonces, primero. Disculpe, lo que pasa es que a mí no me sale la evaluación. Tú le diste en donde dice, hay un botoncito que dice realizar evaluación o algo así, y entonces ahí ya te deben aparecer las preguntas. Disculpe, a mí tampoco me sale eso. No me sale sino 3 botoncitos y le estoy dando y me salen es puros matachitos, pero no me sale la evaluación. A ver, espérenme. No, yo a mí miro. tampoco me sale la opción. ¿De qué, compañeros, a qué grupo pertenecen ustedes para enviarles por el grupo interno de WhatsApp el enlace de registro y enlace de evaluación? A mí no me pasa de la firma y ahí no pasa. Yo hago parte del grupo Hacienda Los Lagos. Listo, ya les comparto el link de registro y el link de evaluación aparte. A mí tampoco Hacienda. me parece nada. Bueno, sí, señor, gracias. ¿En qué otro grupo, por favor? Riviera. Listo, ya les paso al grupo también. Parque Central también. Mira, esto recoge globo. Agarra primero la pelota, pues se me todo el día. Lo mismo de pero no me había pensado. Porque toca dejar para lo de la que compré la primera no para ti. Porque es que si tú vas a comprar cositas para avisar, tienes que mirar cuántas líneas y cuántas Ya les hice el registro y ahora voy a compartirles el de evaluación. Para que primero se diligencie el registro y luego la evaluación, ¿listo? También agarra primero la pelota. Muchachos, ¿cómo van con el tema de la evaluación? ¿Pudieron entrar? ¿Pudieron realizarla? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí tampoco me deja ingresar y no me sale. Hola, buenas tardes. A mí tampoco me deja ingresar. ¿Ustedes ya tienen el link?
Señor, perdón, no escuché. Sí, ya tenemos el link. Ya ¿Ya tenemos el tienen link. el link de ingreso? Sí, yo Señor, señor. ya se lo tengo. Yo no Ok, mira, estoy. entonces primero que todo ustedes tienen que yo no tengo el- firmar y validar el registro. Después de ya hacer la firma y validar el registro, ahí sí ingresan a la evaluación porque si no, no los va a dejar entrar. Pero no me mandaron nada. Yo ya terminé. De los chicos de acá de Bucaramanga, ¿cómo van? Jefe, a mí no me sale. Yo soy de San Ya Telmo. pude ingresar, ya me registré. Yo ya me registré y hice la evaluación. En estos momentos tengo que retirarme, tengo que salir de urgencia. Gracias. Muy amable por todo. Gracias. Con gusto. Listo. Dianita, voy a finalizar la grabación, creo, y ya, para que no nos quede todo el espacio de preguntas de la evaluación, ¿me parece? Listo, perfecto, sí, señor. 2, 3, 4.